tomar fotos de los detenidos. Un oficial norteamericano trató de impedirlo y le arrebató la máquina a uno de los fotoreporteros. Agitación en la universidad. Desde primeras horas de la mañana, grupos de universitarios, entre los cuales se reporta el líder estudiantil Fidel Castro, han organizado exaltados mítines de protesta ante los sucesos de anoche en el Parque Central, donde marinos norteamericanos profanaron la estatua de Martí. Ante las cámaras, el honorable señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Cuba, Mr. Robert Butler. On behalf of the American people, for the incident that happened last evening at the desecration of the monument of... El señor embajador pide disculpas por su olvido. En horas de la mañana de hoy, numerosos estudiantes y pueblo en general se dirigieron en manifestación hacia la embajada norteamericana en Obispo, esquina Mercaderes, frente a la cual profirieron gritos de protesta y exigieron fueran devueltos los marinos norteamericanos para ser juzgados por tribunales cubanos. Barcos de la flota norteamericana, a bordo de los cuales se hallan los marinos puestos en libertad y entregados a las autoridades norteamericanas por el gobierno cubano, en gesto de amistad, se despiden de nosotros, llevando a su tripulación un grato recuerdo de su paso por la capital.
Fidel Castro, Lionel Soto, Alfredo Guevara y otros miembros de la FEU formularon una enérgica declaración en la que acusan al coronel Caramés de atropello y la acompañan con un certificado médico de las lesiones sufridas por el estudiante Baudilio Castellanos en los incidentes de la embajada. Después de visitar al ministro de Estado, el embajador se trasladó al Parque Central y depositó una corona al pie de la estatua. El señor Butler y el agregado naval de la embajada se cuadraron militarmente durante un minuto tras colocar la ofrenda floral. Miembros de la Federación Estudiantil Universitaria acudieron en horas de la mañana de hoy domingo, 13 de marzo, al Parque Central, colocando una corona de flores junto a la estatua de José Martí. En la corona depositada por la FEU se leía: Martí, tu obelisco ha sido profanado. La FEU y el pueblo están a tu lado. Estos van a una guerra. Embarcan hacia Cuba. Los despiden. Su misión, intervenir. Ellos formaron las primeras fuerzas de intervención del imperialismo norteamericano. Los otros, los que le siguieron, fueron estos. A ellos también les gustaban las fotos, salir en los diarios, recibir aplausos. Recibieron los calificativos de héroes, salvadores y sobre todo el de leales amigos de Cuba y de los cubanos. Como héroes fueron presentados. Como héroes quedaron en estas listas de junio de 1898. Pero una cosa es su película y otra la historia verdadera. Una larga historia que ellos no han contado. Al principio Estados Unidos intentó comprar, anexar, apoderarse de la isla ensayando todos los recursos de su política.
siempre impidiendo la independencia. Para su desarrollo, el imperialismo necesitaba expandirse. Apoderarse de las últimas colonias de España le permitiría salidas para sus capitales en pleno crecimiento, el 80% de sus necesidades de azúcar en las estratégicas posiciones de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dominar el paso por América, controlar el Pacífico y llegar a las puertas del comercio con China, extendiendo su influencia hacia el Asia. Una guerra era lo que faltaba. La gesta libertadora reiniciada en Cuba en 1895 había ganado las simpatías del pueblo norteamericano. Y dos monopolios periodísticos, el Morning Journal de William Randolph Hearst y el World de Joseph Pulitzer, hacían de esta guerra su instrumento de competencia. Hearst envía un dibujante. El corresponsal desde La Habana telegrafiaba: nada que señalar, todo en calma, no habrá guerra. Quisiera regresar. Yes, dear Wheeler, you provide the prose poems. I'll provide the war. España, prácticamente perdida su guerra contra los mambises, decide enviar a la isla al general Valeriano Weyler para detener el avance de los generales Gómez y Maceo, de cuya campaña se decía: es el hecho militar más audaz de la centuria. La política de Weyler: convertir la isla en un enorme campo de concentración. La reconcentración y sus efectos en la opinión norteamericana brindan el primer gran pretexto a los instigadores de la guerra en Estados Unidos. Para la administración McKinley, amenazar con la intervención y presionar para la compra de la isla era la política a seguir. Para Hearst, la demagogia era el arma favorita. Asestó un golpe maestro a su adversario del World, explotando el caso de la cubana Evangelina Cosío, encarcelada por los españoles. El Morning la convirtió en la flor de Cuba, y sus corresponsales reclamaron el apoyo de las mujeres norteamericanas en favor de la cubana. Miles de firmas llenaron las columnas del Journal. Firmaron esposas de ministros y personajes importantes, entre ellas la señora madre del presidente McKinley. Un emisario de Hearst llega a La Habana, compra a sus cómplices y consigue la evasión de la flor de Cuba. Su llegada a Nueva York, un verdadero delirio popular. El secretario de Estado declaraba: todos deben admirar la hazaña del Journal. McKinley alababa a la empresa que expresaba el profundo sentir del gobierno de Estados Unidos. Lo más detestable del periodismo sensacionalista había logrado modelar la opinión pública. Hearst impactaba al público norteamericano y la entrada de Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España era más que una posibilidad. En Cuba la victoria de los mambises era inminente. 20 renombrados generales, 200.000 hombres, varios cruceros de guerra y la artillería del más grande ejército enviado por España a sus colonias de América eran derrotados. Agotada, incapaz de sostenerse en la campaña,
España busca una solución, la autonomía. Pero en la manigua los revolucionarios no aceptan ni la autonomía ni la anexión a Estados Unidos. La concesión de la autonomía por parte de la metrópoli provoca la ira de los elementos más reaccionarios de la isla, que crean disturbios, pequeños actos de violencia que son notificados a Washington por Fitzhugh Lee, cónsul en La Habana. La oportunidad no se desprecia. La escuadra norteamericana es despachada a la isla Dry Tortuga, a 6 horas de La Habana, y el Maine, un crucero similar a este, es despachado en visita amistosa para cuidar los intereses de los norteamericanos en Cuba. Mientras, una carta del embajador de España en Washington, Dupuy de Lom, a su amigo el político español Canalejas, era publicada por el Journal de Hearst. En la carta se calificaba a McKinley de débil, populachero y politicasta. Siete días después, en momentos en que la alta oficialidad se hallaba lejos del buque, el Maine estallaba misteriosamente. Autoagresión provocada por los interesados en la guerra. Víctimas, 266 tripulantes, la mayoría negros y chinos. El Journal continuaba su campaña de agitación en favor de la guerra. Propagaba la idea de que la destrucción del Maine era una provocación de España. El Congreso aprobaba un presupuesto de $50 millones para gastos de guerra. La histeria belicista iba en aumento. Hearst se ofreció para constituir un regimiento con los mejores campeones deportivos norteamericanos. El hermano del famoso bandido Jesse James dirigiría una tropa de cowboys. El célebre Buffalo Bill, al frente de unos cuantos millares de indios, aplastaría a los españoles. Hearst propuso también equipar un regimiento de caballería por $500,000. McKinley declinó la oferta, pero la Marina aceptó utilizar el yate de Hearst para el desembarco. El 19 de abril de 1898, el Congreso de Estados Unidos aprobaba la resolución conjunta. El documento traicionaba los nobles deseos del pueblo norteamericano y desconocía al gobierno de la República de Cuba en armas, pero proclamaba: el pueblo de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. La historia revelaría lo que ocultaba aquella afirmación. Con la Joint Resolution, Estados Unidos entraba en la guerra, en el momento histórico en que España era derrotada por los mambises y la independencia una realidad inminente. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. 3 años atrás, el más lúcido pensador del continente había muerto. Frente al viejo colonialismo, la democracia norteamericana se proyectaba como una ilusión. Tiempos en que los métodos del imperialismo eran desconocidos para la mayor parte de la opinión pública.
bloquean la isla, cañonean y por fin logran desembarcar. Sus jefes se nombraban Miles, Samson, Shafter, Dewey, y eran generales, almirantes, coroneles. Con ellos un personaje que fue cowboy, jefe de policía, secretario de Marina, guerrerista. Alguien que capitalizó la aventura de desembarcar en Cuba y llegó a presidente. El imperialista Teodoro Roosevelt, al frente de sus rudos cabalgadores. Esos generales y almirantes fueron presentados como los ganadores de la guerra. Antes habían solicitado y después usurpado el plan de operaciones de Unmanby, el único gran estratega de la guerra hispano-cubano-norteamericana, el general Calixto García, jefe del Departamento Oriental, cuyas fuerzas disciplinadas y aguerridas decidieron las acciones más importantes. El objetivo principal de la campaña sería Santiago de Cuba. Para ello había que cavar trincheras, hacer fortificaciones, hostigar las fuerzas españolas. Mientras, ahí están los muchachos del 9º Regimiento. Al general Shafter lo acompañaron 89 corresponsales de prensa. Alguno de ellos tomó estas vistas. Los cubanos no aparecen por ninguna parte, pero ahí están los héroes. Son los Road Riders de Teddy Roosevelt y Leonardo Wood, o los voluntarios de Nueva York, vacilantes e improvisados, como su jefe supremo, el señor Shafter. Entran en combate. Así reconstruyeron los hechos. En la película son intrépidos, valientes, ondean la bandera de la Unión. Los españoles se repliegan. Son los salvadores norteamericanos. Estas tropas fueron el orgullo de Kansas City. Y este es uno de sus valientes. Vean. Se lanza al agua. Acerca el bote de sus amigos. Del otro lado disparan los españoles, pero son derrotados.
A pesar de estas imágenes del primer cine que nos trajeron, o de estas otras del que hicieron después, en las que Hollywood convierte a una de sus estrellas, Alan Ladd, en el héroe invencible de nuestra guerra libertadora. Grios. What is this Grios? We have given its name to these patriots. They are misfits, thieves, pickpockets, the dregs of Havana and Santiago. What they are doing for our country now, they once did for themselves. El almirante McKill, de la Marina de Guerra de Estados Unidos, se vio obligado a reconocer ante fuerzas cubanas y norteamericanas en julio de 1898 que los cubanos habían ido a salvarlos del pánico en que se encontraban ellos desde su llegada por los continuos ataques españoles que no los dejaban respirar y que no sabía cómo agradecer bastante en nombre del gobierno de Norteamérica y en el propio a los cubanos que como una bendición del cielo llegaron en los momentos precisos para evitarles un desastre a las fuerzas norteamericanas de desembarco. En la bahía de Manila, la flota del almirante Dewey, sin sufrir una sola baja, derrota a la escuadra española. La flota del almirante Cervera es hundida en la bahía de Santiago de Cuba. Así presentaron la batalla, una de las primeras maquetas del cine. El 14 de julio, sitiada por tropas cubano-norteamericanas y por la escuadra del general Sampson, se rinde la plaza de Santiago de Cuba. Con manifiesta injusticia, era excluido del acto de capitulación el Ejército Libertador Cubano. Después de 30 años de luchas por la independencia, se le impedía la entrada a sus calles y en este lugar no se izaba la bandera de la estrella solitaria, sino la bandera de los Estados Unidos. El 6 de agosto, sin combatir, los norteamericanos ocupan San Juan de Puerto Rico. El 12 se suspenden las hostilidades y se firma en Washington el protocolo de paz. El 13, violando los términos del acuerdo, ocupan Manila con la ayuda de los patriotas filipinos dirigidos por Emilio Aguinaldo. Así, en solo 4 meses, quedaba consumado el verdadero propósito del naciente imperialismo yanqui al intervenir en la guerra de Cuba contra España. El Tratado de París, firmado el 1 de diciembre de 1898 entre España y Estados Unidos, sin participación de la representación cubana, daba fin a una guerra que ellos llamarían hispano-americana. Y ahí regresan los héroes, los salvadores, los leales amigos de Cuba y de los cubanos.